Bien, vamos entonces el día de hoy complementando lo que vimos la clase y las clases anteriores sobre la democracia, el republicanismo. Vamos a hablar de un tema que tiene relación con esta perspectiva y que en algo hemos ido nosotros complementándolo, que tiene que ver o que se refiere al Estado. Vamos a ver el Estado y su organización en esta nueva unidad. Como les manifestaba, no se olviden el organizador, dejar su carátula y el organizador que ya les voy a seguir enviando para que lo tengan a mano, sea mucho más fácil por A o B razones, se nos pierda cualquier situación suceda. El día de hoy vamos a ver este tema: origen y evolución de este concepto del Estado. Vamos a ver origen y evolución del Estado, tratando de reconocer el surgimiento y la evolución del Estado. ¿Cómo podemos definir Estado? Obviamente no de ser, estar, por favor, Estado. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué es un Estado? ¿Lo mismo que una nación? ¿Diferente que una nación? ¿Qué será un Estado? Pueblo independiente. Pueblo independiente. Un pueblo independiente puede ser una de las nacionalidades indígenas que no pertenecen directamente a nuestro país, que están entre la frontera. Pero ese no es un estado, es una nación y una nacionalidad. ¿Qué le caracteriza a un estado? Busquemos tal vez alguna definición de estado. No del modo de ser, estar, sino de estado. Vamos viendo que se nos presenta. Vamos viendo. ¿Qué será esto de Estado? ¿Cómo lo definimos? Dice, es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Ya, entonces, primero hay una delimitación territorial, se van a tomar decisiones políticas. Vamos a ir enunciando dentro de esta definición, que es una definición completa del término de, Estado. Vamos a ver su evolución histórica principalmente del concepto Estado. Con eso vamos a iniciar. Pero los elementos que acaba de enunciar el compañero, algunos de esos elementos lo van diferenciando de nación. Primero hay un territorio específico. Una nacionalidad puede estar en uno u otro territorio, por más que tenga un asentamiento, puede estar en un u otro territorio. Dentro de esta consideración, de esta idea de Estado principalmente, es una organización política y tiene poder soberano. ¿A quién? Entra el pueblo. El poder del pueblo, que veíamos anteriormente, el pueblo soberano tiene poder en cuanto al Estado. Vamos a ir viendo estas concepciones. La concepción clásica establece que Estado tiene sus raíces en la necesidad, o cómo nace un Estado. Nace por la necesidad principalmente de poner un orden. La necesidad de orden. La necesidad de orden en la vida dentro de la sociedad. Un orden para la sociedad. Así entendemos de forma clásica, es decir, normalmente dentro de la perspectiva de las civilizaciones, los estados. Dentro de esta consideración, cuando una sociedad tiene mucho conflicto, debe haber, y creo que es una consideración propia del ser humano, esta característica de que tengamos conflicto, guerras y demás, debe haber alguien que respalde las necesidades de lo que se dijo, de esta organización, principalmente territorial, del lugar donde habitan los ciudadanos.
es la instancia que desde un nivel superior constituye una organización social, es la mayor conformación de esta organización social, como nos decía el compañero, es una organización social que nace de esta necesidad. Dentro de esta consideración, vamos a ir delimitando algunos de los aspectos que conlleva el término Estado, para irlo delimitando. De una forma clásica, entonces, de una perspectiva clásica, entendemos que nace por que existe o impera esta consideración de un orden en la sociedad. Pero en la realidad no es solo eso, no es solo que se ha creado por la necesidad. Vamos a ver qué nos dicen los filósofos. Tenemos en cuenta lo que nos ha dicho el compañero. Primero, que es una organización social, principalmente una organización de carácter político, una organización política. No se olviden que la política tiene que ver con el estudio filosófico de la sociedad y la conformación de la sociedad. Una organización política dotada de poder soberano, independiente, que integra a la población de un territorio. Vamos a ir capitulando cada uno de estos elementos, pero hasta ahora, de una forma clásica, nace por ese orden, por la necesidad de orden. Vamos a ver, el Estado es la conformación de algunas entidades, de algunas instituciones que se van a ir determinando, sobre todo a partir de algunos hechos históricos que estaremos nosotros puntualizando, pero todo se remonta de una u otra forma a lo que hemos visto desde los griegos. En la realidad, y tomando en consideración a un filósofo, si alguien recuerda algo de Thomas Hobbes, Hobbes es un filósofo inglés que principalmente ha tratado de analizar cómo la sociedad se va conformando y tratar de plantear una perspectiva de la sociedad. Ya voy a dar algunos otros datos de Thomas Hobbes. Por ahora vamos a ver alguna perspectiva. El fin del Estado es crear un cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada. Según Hobbes, el Estado debe principalmente estar constituido en la consideración de un controlar la vida pública y privada. El Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones. Este Estado se crea, y como les decía yo, el punto central, como un conjunto de instituciones. Como el Estado debe controlar, ya no es solo la perspectiva de poner orden, porque una cosa es poner orden. Las instituciones pueden poner orden y ayudan poniendo un orden, pero no se quedan ahí, según Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes va más allá. Deben controlar la vida pública. Por lo tanto, se crean un conjunto de instituciones, de leyes, de normas, que desde su condición de autoridad controlan esta vida, en general vida en sociedad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vamos a ver algunos de los datos de Thomas Hobbes para tener en cuenta a este filósofo, a este pensador, filósofo y sociólogo. Dentro de esta consideración, entonces, el origen y la evolución del Estado, antes de llegar al origen y la evolución, lo que hemos nosotros planteado es una definición de lo que es propiamente el Estado, tratando de comprender a qué nos referimos con Estado, tratando de entender esta perspectiva
de lo que es el Estado propiamente. Dentro de esta consideración hemos visto lo que comúnmente se conoce como Estado y vamos puntualizando algo de Thomas Hobbes de 1588, 1679. Hobbes consideraba que el estado de naturaleza de los humanos es aquel que todos luchan por el poder y por la riqueza. Por eso dice que debe haber un sistema de control. No podemos dejarles a los seres humanos o a las personas que controlen su vida por sí mismos. Y tiene una frase que dice, hombre, lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esta frase? Que el ser humano siempre tiende a buscar el beneficio individual. Como busca el beneficio individual, entonces debe haber un organismo que controle las necesidades de todos, no solo de unos individuos. Eso es el Estado. Hobbes afirma que una sociedad donde existe este poder común, la fuerza o la debilidad física innata de los seres humanos, puede llevar a motivos de estados de guerra. Y estos estados de guerra, por medio del Estado, nos permitirán entonces ir determinando principalmente las necesidades de todos y no solo las particulares. Por eso busco algunos elementos de Thomas Hobbes, porque es un pensador interesante en esta perspectiva, que nos trata de dar una visión sobre por qué instaurar un Estado. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Creo que es sencillo, pero no se olviden, no es lo mismo. Un Estado que una nación no es la misma consideración, no es solo el pueblo. Generalmente por el Estado estamos entendiendo este conjunto de instituciones que norman, que ponen normas para la vida en sociedad. Bien, se conoce que la primera forma de Estado, y bueno, vamos un poquito pensándolo antes. ¿Cuál será la primera forma de Estado de las civilizaciones antiguas que hemos visto? ¿Dónde creen ustedes que se reconoce a la primera o al primer Estado, a la primera civilización que tuvo un Estado como tal? De las que hemos visto. ¿Qué creen ustedes? De las que hemos visto en historia. ¿Cuál será la primera forma de Estado? Perdón, Andrés. Mesopotamia. Mesopotamia. Muy bien, Mesopotamia. Dígame, Andrés, algo más iba a... Dígalo nomás. No, ya le mencioné. Ya, entonces sí, tal cual. Como hemos visto, la primera civilización, cuna de las civilizaciones antiguas, Mesopotamia. Por lo tanto, en Mesopotamia, se manifiesta la primera forma de Estado. Así, por ejemplo, los sumerios, los babilónicos, los asirios, todos estos grupos que vimos, que los griegos le llamaban mesopotámicos o le llamaban Mesopotamia, que significa entre ríos en griego, a todos estos grupos humanos que se asentaron. Entonces, vamos a ir puntualizando a uno de los primeros, que es Mesopotamia, dentro de esta consideración. Bien, después de Mesopotamia, y ya puntualizando, obviamente, uno de las civilizaciones más importantes, la griega. Y junto a ella, la romana. Recordemos que los griegos son en sus polis los que plantean realmente las conformaciones directas de lo que es propiamente un Estado. Leyes, normas, funciones para cada una de las personas que se llaman ciudadanos, quienes son, quienes no son. Los romanos ya directamente, sobre todo en la época republicana,
el Estado era muy importante porque normaba. Así, alrededor de la historia y posteriormente, sobre todo en la Edad Media, que no se olviden que viene de la época romana al finalizar cerca del 400, cuando cae el Imperio Romano, mejor dicho, se divide en dos, y posteriormente al 400, ya para el 500 se va a dar la Edad Media. Dentro de la Edad Media se desarrollan formas premodernas de estados, lo que se llaman estados feudales. ¿Qué es un estado feudal? ¿Qué son los estados feudales? Principalmente son estados donde no existe la voluntad del voto popular, sino que son estados donde el rey gobierna por expresión de la voluntad de Dios. El rey era nombrado, la voluntad del rey, su voluntad era considerada expresión de la voluntad de Dios. Expresión de voluntad Esto es muy interesante de plantearlo y de tomarlo en consideración sobre los estados. Los griegos y los romanos evidentemente son quienes nos han heredado a la civilización occidental las formas de gobierno y de estructuración social. Pero en la época medieval, posterior a la caída del Imperio Romano y con todo el proceso del Imperio Bizantino, comienzan a tener primacía los reyes. Pero para sostenerse, la Iglesia Católica se alía con los reyes y quienes nombran reyes son los papas. Por lo tanto, la voluntad del rey es como voluntad de Dios. Está consagrado. Este es un estado feudal donde el rey gobierna en una estratificación social. Aquí también debemos nosotros puntualizar que los estados feudales tienen una cierta forma de clase social. Y estas clases sociales son importantes porque se van ya instaurando dentro de la perspectiva propia de lo que son los estados. Cada persona, cada grupo tiene cada clase social, los nobles, los reyes, los duques, cada uno de ellos cumple una función importante en estos estados. El rey era la máxima y única autoridad, apoyado por la Iglesia, los aristócratas y los nobles, la clase poderosa, dueños de tierras, principalmente los estados feudales, su motor económico es la tierra, los grandes feudos, las grandes tierras que estaban gobernadas por los duques, los condes. Entonces, esta organización o estas clases sociales es fundamental para entender estos estados feudales. Dentro de esta consideración, había una relación interna del Estado con la Iglesia. Iglesia más Estado. Esos eran propiamente los estados feudales. Algunas de las críticas a los estados modernos, por ejemplo, el estado ecuatoriano de Gabriel García Moreno, es que todavía se mantenía esta relación Iglesia-Estado. Los estados actuales deben separarse de las consideraciones de la Iglesia para que no haya ningún tipo de influencia. ¿Quién debe gobernar los estados? El pueblo soberano. Eso no olvidarse. El pueblo soberano es aquel que debe guiar todo el proceso. Pero bueno, estos son estados feudales premodernos. Y luego aparece una transición entre los estados feudales, que no vamos a puntualizarla, pero directamente vamos a llegar a los estados modernos, al estado moderno.
Este Estado moderno va a tener algunas características. Va a haber una nueva clase social, que será la burguesía, la división de clases sociales alta, media, baja. Todos estos elementos de las clases sociales van a ser diferentes en estos estados modernos. Se va a separar iglesia-estado y vamos a dejar simplemente puntualizado las clases sociales en la época medieval para tener una idea posterior de cómo se va separando y conformando los estados. ¿Por qué es importante ver las clases sociales? Porque de las clases sociales podremos entender quiénes son los que realmente opinan dentro del Estado. En una primera instancia, quién tenía la voluntad, el derecho de decidir era únicamente el rey. De ahí las clases más bajas ligadas al rey, duques, condes y demás. Pongámoslo mejor para sintetizar a todos, los nobles o esta nobleza. Eran dueños de tierras, clases poderosas principalmente. Dentro de esta consideración, bajo esta clase estaban la gente que habitaba y trabajaba las tierras, los siervos, los vasallos y demás, campesinos. Podemos poner una clase intermedia. Como vemos, la guerra siempre ha sido un tema fundamental y les ha dado clase social, los caballeros, los señores obispos y demás. Pero finalmente estaban los campesinos. Cuando se cae realmente este sistema que se llama sistema feudal, que está fundamentado en la tierra y en el control del rey, de la voluntad del rey, quien toma y quién es el que toma las únicas decisiones, pasamos a estados modernos. Con un hecho fundamental, bueno, uno de los elementos importantes, el cambio de perspectiva en Inglaterra que vimos al principio, pero sobre todo la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa, el renacimiento de las ideas, la ilustración, conceptos filosóficos, va a cambiar esta perspectiva y se va a separar iglesia y Estado, van a dejar de ser estados feudales, un feudo, un espacio de terreno principalmente, donde se obtiene todas las ganancias que van hacia el rey, quien toma las decisiones es el rey. Va a cambiar esta perspectiva, entonces, a partir de eso. Y estaremos ya hablando de estos estados modernos. Estos feudos son contratos por los cuales los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras a renta de usufructo, es decir, que ganaban por medio de la tierra, por medio de prestar la tierra. Supuestamente el rey y la nobleza eran los dueños de todo. Entonces le prestaban personas para que la trabajen a beneficio de los de arriba. Eso es un feudo, por si acaso. Entonces, los estados feudales, como les digo, su fundamento económico es la tierra. Y está encaminado dentro de la voluntad de el rey. El rey toma todas las decisiones. Hasta ahí vamos a llegar y en la siguiente clase vamos a estar hablando sobre los estados modernos, ya pensando de cara hacia entender los componentes esenciales de un estado. Los componentes del estado son los poderes del estado, quienes controlan la soberanía y demás elementos. Pero estos elementos están planteados desde los estados modernos. Con eso cerraríamos. Terminamos con